Las noticias de hoy en Estados Unidos. Abro la primera página de The Washington Post. Las evidencias que va dejando el proceso de vacunación. Las infecciones, las contaminaciones del COVID crecen en esos lugares donde la gente se resiste a vacunarse y caen de manera importante en aquellos sitios donde la gente se vacunó. Pues eso es evidente. Si usted se vacuna y la vacunación es masiva, pues va a prevenirse el COVID, el contagio. Si usted se empeña en no vacunarse, pues entonces allí vienen las consecuencias. Por otra parte, tenemos acá una tormenta perfecta. Es lo que se está creando alrededor de la violencia con armas de fuego en el país. Y esto cuando tenemos un nuevo informe, una balacera esta ocurrió en Georgia y fue una discusión por el uso o no uso de una máscara, pero con tanta facilidad pues que sacaron sus armas de fuego y hay una persona muerta. Por otra parte, la noticia fundamental tiene que ver con la reunión de la OTAN en Bruselas. La OTAN acuerda mantener una postura mucho más firme ante los riesgos que representa China. Y esto lo consideran como un éxito para la política y para la diplomacia de el presidente Joe Biden. Este es un cambio radical de importancia. Esto también lo destaca The New York Times en su primera página de hoy. China presiona a que la OTAN incremente el estado de alarmas. Consideran que Beijing es una amenaza para la seguridad global, según el titular en The New York Times. En otras informaciones, ya en el plano doméstico, la vicepresidenta Kamala Harris se reúne hoy con soñadores y activistas en el 9º aniversario del programa DACA. Un funcionario de la Casa Blanca informó que hoy, en el 9º aniversario del programa de deportación diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA, y que beneficia a unas 650,000 personas, la vicepresidenta Kamala Harris pedirá a sus antiguos colegas del Senado que avancen en un proyecto de ley para darles un estatus inmigratorio permanente a esos jóvenes. Esa será parte de la agenda de la reunión a la que asistirán al menos 2 beneficiarias del programa, así como los senadores demócratas Robert Menéndez de Nueva Jersey y Dick Durbin de Illinois y varios activistas por los derechos de los inmigrantes. Por otra parte, tengo esta información. El Comité Judicial del Senado debatirá planes que incluyen ciudadanía para Dreamers, titulares de TPS y campesinos, según un artículo de Jorge Cancino en Univisión. En una audiencia que tanto demócratas como republicanos tildan de clave, el Comité Judicial del Senado debatirá hoy 2 proyectos migratorios aprobados en marzo por la Cámara de Representantes. Iniciativas que, entre otros beneficios, incluyen un camino a la ciudadanía para Dreamers, titulares de estatus de protección temporal y trabajadores agrícolas. El senador Dick Durbin, demócrata por Illinois, quien preside el comité, ha dicho que los proyectos de ley enviados por la Cámara Baja están más cerca que nunca de ser aprobados a unos 4 o 5 votos republicanos, pero no hay certeza si los 50 senadores demócratas aprobarán ambas iniciativas cuando se discuta en el Pleno. Tengo por acá también la Fed en disyuntiva, la Reserva Federal, entre inflación y tasas de interés. Ante un repunte de la inflación en medio de una economía en franca recuperación, la Reserva Federal debatirá esta semana cuándo empezar a atenuar su política de mantener las tasas de interés en mínimos históricos.
Será un debate tenso y probablemente se extenderá varios meses. Pero lo cierto es que las presiones inflacionarias han intensificado la atención sobre el Banco Central estadounidense para evitar una predisposición al alza de precios. Si los clientes empiezan a anticipar precios más altos, bien podrían actuar en consecuencia, como comprar rápido antes de que suban aún más, y ello podría impulsar todavía más la inflación. La Fed, pues, está en un dilema. Por un lado, la inflación está superando los pronósticos emitidos a comienzos de año, aunque la institución insiste en que se trata de un fenómeno transitorio, más producto de una escasez de la oferta en medio de una voraz recuperación. Por otro lado, las contrataciones están por debajo de lo fijado por el presidente de la Reserva, Jerome Powell, a finales de abril. El reloj indica las 7:19 de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Según la ONG Médicos Unidos de Venezuela, la pandemia en Venezuela está fuera de control. Esto lo leo en el Pitazo. A juicio de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, la pandemia está fuera de control. En las últimas 24 horas, según el gobierno, 15 personas más fallecieron debido al COVID-19, con lo que ya son 2.829 las personas que han perdido la vida por la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus. Esto según el informe oficial por boca de la señora Delcy Rodríguez. Sin embargo, el pasado viernes, el sindicalista Mauro Zambrano, representante de trabajadores de hospitales y clínicas de Caracas y coordinador de Monitor Salud, que agrupa a numerosos empleados del sector, denunció que hay una ola de contagios en el Zulia que aumenta y nadie hace nada por contener esta tragedia. La lista dice: el estado de Yaracuy es la región en la que más infecciones fueron localizadas. Y nos dan acá la cuenta de cómo se ha desatado pues la pandemia. Cada vez es más evidente que no hay control de la información, no hay control de la morbilidad, no hay control de las muertes, no hay control de lo que sucede en los hospitales y tampoco hay control de las vacunaciones. Esto es una alerta. La pandemia en Venezuela está fuera de control, según el documento de la ONG Médicos Unidos de Venezuela. Según el economista José Guerra, las reservas del Banco Central en dólares se ubican en 4.321 millones. Explicó el economista que este año no han aumentado las reservas en dólares, por lo que el Banco Central le compra títulos a PDVSA y emite bolívares para financiar el déficit. De allí que el público rechace esos bolívares comprando dólares. Y tenemos también que continúa la situación difícil en La Vega. Ayer a esta hora dábamos cuenta de lo que reportaba el periodista Román Camacho, de ya desde temprano había una cruenta balacera, una dura balacera, que dejó un resultado cruento. Yoraima Margarita Díaz, de 48 años, y Guillermo Belisario Barbara, de 49, recibieron balas perdidas. Desde la madrugada de ayer, los vecinos reportaron detonaciones y explosiones presuntamente por hombres armados que tomaron la zona montañosa después del operativo del pasado sábado. Hay un trabajo que firma Oscar Medina en El Estímulo. ¿Y dónde están los reales del Fonden? El Fondo de Desarrollo Nacional, Fonden, ha sido siempre un misterio. Sus recursos se manejan a voluntad de Miraflores, y por más que han salido miles y miles de millones de dólares, no ven por ninguna parte el desarrollo, entre comillas. La ONG Transparencia Venezuela acaba de publicar un informe que ofrece nuevas pistas sobre cómo es la fiesta interminable del Fonden. Entre el 2005 y el 2015, en el papel, el Fonden se comprometió a financiar 781 proyectos, para los cuales debía pagar más de 174.898 millones de dólares. Para mediados de 2015 ya habría desembolsado, de acuerdo al informe, poco más de 153.117 millones de dólares, es decir, el 87,55%. Pero ¿dónde está el producto de esas inversiones? Es más, como diría Luis Herrera en sus tiempos, ¿dónde están los reales?
¿En qué se gastó ese dinero? O mejor dicho, ¿en qué se despilfarró? El reloj indica en este momento las 7:23 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Han advertido por las redes sociales que si no se retira la policía de la zona de La Vega, en especial de las garitas que los propios delincuentes instalaron, van a asesinar a un civil inocente cada hora. Esta amenaza la hacen las llamadas megabandas lideradas por el Coqui, el Vampi y tantos otros alias ridículos, pero a su vez muy peligrosos, ante un Estado que hace rato ya no lo es. Esto es la ciudad de Caracas. Esto ocurre en el oeste, suroeste de la ciudad de Caracas. Es una zona populosa que crece. La Vega queda en lo alto de una de las montañas que rodean a Caracas, y desde allí los delincuentes controlan toda la zona. Son un Estado. Ellos tienen sus garitas que han construido y la policía trató de tomar las garitas. Esto ha ocasionado, pues, la guerra de bandas y las balaceras continuas a toda hora del día entre bandas y entre las bandas y los cuerpos de seguridad. Venezuela, desde la llegada del chavismo, se alió el gobierno, el Estado, con el crimen. Para Hugo Chávez esto era beneficioso. Era una manera de tener a raya a las clases medias, de amenazarlas, y así fue como armó a sus famosos colectivos, que se convirtieron en bandas paramilitares que agredían las manifestaciones de la época, atacaban, asesinaban, secuestraban. Uno de los líderes de esos colectivos, acusado de asesinatos en algunas de esas marchas, terminó siendo el jefe del FAES, el grupo élite de exterminio de la Policía Nacional Bolivariana. Cuando hago este comentario, usted reparará en que el criminal está en el lado de la ley, entre comillas, y fuera de la ley, ya sin comillas. Es decir, estamos rodeados de criminales y delincuentes. Y el Estado ha perdido toda su potestad. Semanas atrás veíamos los cruentos enfrentamientos, guerra abierta en la pequeña población de La Victoria, en el estado Apure, en la frontera con Colombia, sobre la ribera del río Arauca. Allí se libró una guerra abierta, bombardeos y demás, artillería pesada y demás, durante largas semanas. El ejército venezolano, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que dirige el general en jefe, Vladimir López, perdió ese enfrentamiento bélico y cedió ante la guerrilla. Para muchos, Venezuela como tal, como Estado, ha perdido el estado Apure, esa zona fronteriza, porque allí manda es el sector disidente de las FARC, que actúan bajo la protección y el auspicio del régimen de Maduro. Así como se perdió Apure, se ha perdido La Vega y se han perdido tantos y tantos territorios en el país. No hay Estado. Se hablaba de un Estado forajido. Quizá ya ni siquiera eso. Criminal y abiertamente estamos rodeados, sin escapatoria.